Acá lo que vemos es que la expresión génica en eucariotas, como les dije antes, tiene un montón de niveles de posibles, o sea, tiene un montón de capas de complejidad, y dentro de todas estas complejidades, o sea, dentro de toda esta complejidad, o dentro de todas estas capas, mejor dicho, vamos a tener que hay regulaciones específicas, o sea que el output de un gen de esta, por ejemplo, de estas proteínas de membranas o estas proteínas que se secretan, viene dado por un nivel de regulación que se puede estudiar a cada uno de los niveles. Y por ahora lo que hacemos es, en el mismo experimento, estudiar a cada uno de los niveles por separados. Las técnicas de secuenciación de alto rendimiento, los que permiten, también se llaman técnicas de nueva generación, Next Generation Sequencing, lo que permiten es estudiar toda la población de DNA o de RNA a la vez que haya en una célula. A nivel de lo que se hacía hasta hace poco, lo que se hacía es estudiar, no podíamos estudiar una célula por vez, sino lo que hacíamos es agarrar un pool de células, extraer todo el DNA, extraer todo el RNA o extraer lo que sea, ahora les explico, y mirar todo junto, con lo cual en realidad cuando teníamos un output era una interpretación de que lo que estamos viendo sería la media o la mediana o lo que sea, o sea, un promedio de todas las poblaciones, de todas las células que teníamos. Últimamente se están tratando de aplicar estas técnicas, se están aplicando para lo que se llama single cell, o sea, se separa célula a célula, y como las técnicas avanzaron y se necesita menos material de partida, se puede estudiar el estado de cada una de las células por separado, para muchas de estas técnicas. Por ejemplo, esta sería Whole Genome Sequencing, sería con esta vamos a secuenciar todo el genoma. Esto es cuando decimos vamos a hacer un ensamblaje no sé, de un bicho nuevo, de un tipo celular tumoral o lo que sea, lo que vamos a hacer es secuenciar todo el DNA entero, no importa cómo estaba ese DNA. Si nosotros queremos ver la conformación 3D, teníamos una técnica que se llama ChIA-PET, por ejemplo, pero la técnica que se utiliza hoy en día es la técnica de Hi-C. Si nosotros queremos saber qué regiones están abiertas o qué regiones están cerradas, podemos mirarlo por algunas técnicas diferentes, después les voy a contar otras, que era esta DNASA-seq, que eran los sitios hipersensitivos a la DNASA, o sea, sitios donde el DNA podía ser atacado por una enzima, entonces podíamos obtener estos sitios. Yo lo que les estoy explicando son qué es lo que podemos mirar, y luego va a haber toda una parte común, que es lo de Next Generation Sequencing, que es lo que tienen en común todas estas técnicas. Luego también, por ejemplo, con ChIP-seq podemos ver que esto significa Chromatin Immunoprecipitation, que serían qué proteínas inmunoprecipitan junto con la cromatina. Lo que nos va a permitir es ubicar dónde están las proteínas, por ejemplo, factores de transcripción, histonas modificadas. O sea, para cada una vamos a tener un anticuerpo diferente. Y vamos a poder saber en qué lugar del genoma está cada uno. Con la técnica de bisulfito lo que vamos a poder ver es cuáles son las regiones metiladas, vamos a poder estudiar la metilación. Después tenemos técnicas especiales que nos van a permitir ver qué proteínas están unidas a RNA, o sea, proteínas que tengan que ver con la maduración de RNA, de cualquier tipo de RNA. Y por otro lado, lo que más se usa, que es lo que nos va a decir la expresión, al menos sí, qué genes tenemos transcritos, aunque no estén traducidos, va a ser una técnica que se llama RNA-seq. Las dos más importantes, las que más se usan, son las de RNA-seq y la de DNA-seq o Whole Genome Sequencing, donde vamos a secuenciar DNA. Después hay otras técnicas como GRO-seq, FIRI-seq, que lo que nos permiten es ver qué RNA están haciendo, que no es lo mismo que saber la población de RNA que tenemos en el tipo celular. Bueno, la secuenciación del DNA, esta es una slide bastante sencillo. Lo que solo quería mostrar es que el DNA puede ser extraído tanto de una célula, puede ser extraído de algún tejido,
o puede también tratar de extraerse, si el material está más o menos bueno, se puede tratar de extraer de material antiguo, por ejemplo, del tuétano del hueso. Lo que vamos a hacer al final, vamos a tener una extracción de DNA que se va a purificar, y con esa extracción de DNA, las técnicas más antiguas de secuenciación permitían, se hacía una secuenciación a mano, donde lo que hacíamos era cortarlo en diferentes tamaños y podíamos marcar cuál era el extremo de ese DNA. Con lo cual, luego poniendo todo en un gen, podíamos saber los tamaños y podíamos saber cuál de los nucleótidos a qué letra correspondía, y con eso podíamos inferir la secuencia. Todo esto era un trabajo manual y permitía solo hacer secuencias muy cortas. Luego ya se hicieron técnicas donde se automatizó, y lo que se hizo es pasar por capilares y ir poniendo diferentes colores a cada uno de los nucleótidos y ver qué señal nos estaba dando, y con esto también tener un tipo de secuenciación. Este sería un poco la historia, un resumen de la historia, que empieza más o menos en los años 80, donde se hacía esta secuenciación manual con geles. Y si vemos, acá habla del futuro, en realidad estamos bastante más avanzados que esto, y lo que se ve es que se pueden hacer, cómo fue aumentando de modo exponencial la cantidad de secuencias que podemos hacer en una sola secuenciación. O sea, la cantidad de nucleótidos que podemos sacar. El segundo nivel es el otro que les contaba, que es por capilaridad, que es donde se avanzó muchísimo, y es donde es como se logró secuenciar, por ejemplo, el genoma humano o los primeros genomas completos. Y hoy en día ya estamos en las técnicas estas de Next Generation Sequencing, donde lo que hacemos es secuenciar directamente en un chip y ir leyendo qué señal nos da un poco ese chip. Esta es la técnica de capilaridad que le contaba antes, donde tenemos un molde, un template, y tenemos un primer. A partir de ese primer se van haciendo elongaciones. Cada elongación se hace agregando un nucleótido que tiene una terminación que no permite que se unan más nucleótidos, y en cada uno de los ciclos lo que vamos haciendo es leyendo el color que tiene el fluorocromo que tiene cada uno de los nucleótidos. Al final la máquina analiza y lo que vemos es que tenemos un gráfico con colores, y en este gráfico de colores tenemos una señal bastante fuerte y algunas señales más débiles. Si fuese, por ejemplo, un organismo diploide y hubiésemos metido dos cosas diferentes, quizás en alguna de estas señales veríamos dos señales a la vez. Normalmente esto requería, aparte de un trabajo en la computadora, un trabajo manual, y la cantidad que se secuenciaba podía más o menos llegar a 800 pares de base. O sea que era posible hacer mucho de esto de curación manual. Esta es otra historia de los secuenciadores, donde se ve cómo se empiezan a comercializar en el año 87. Luego un hito muy importante fue los microarrays. Una cosa es cuando secuenciamos, es donde nosotros tenemos una secuencia que desconocemos y vamos a querer obtener, ya tenemos una hebra de DNA o RNA y queremos obtener la secuencia de nucleótidos. Eso es secuenciarla de nuevo. Normalmente, igual muchas veces, necesitamos un primer, necesitamos un cebador, una mini secuencia que se pegue, y a partir de esa secuencia ir completando la doble hebra, y lo que vamos haciendo es leer la doble hebra. En eso se basan todas las secuenciaciones en general, sin hablar de la primera donde cortábamos. Cuando el microarray lo que es otra cosa en realidad, pero también son sistemas que están asociados en cuanto al tipo de máquina que se utiliza. El microarray lo que tiene es un chip, es donde se introducen los chips. Un chip es, digamos, una celda, digamos, una grilla que tiene muchas celdas, y en cada una de estas celdas lo que tenemos son pruebas específicas que ya estaban prediseñadas. O sea,
son pruebas de DNA o pruebas de RNA donde van a hibridizar ciertas hebras. Entonces lo que nosotros podemos leer es después en un aparato y podemos ver en cada una de las celdas cuánta hibridación hubo. O sea, que si es más fuerte o más débil. Entonces, lo que hicieron los microarrays sería poner en cada uno de esos pocillos, pusieron una secuencia complementaria a un gen. De esa manera se podían interrogar todos los genes juntos, o todos los genes conocidos, no se podía saber nada nuevo, pero sí podíamos saber de todos los genes conocidos, si Affymetrix, que es la empresa que lo hizo, había metido 20.000 genes, como pone acá, de Arabidopsis, de la planta, había metido, por ejemplo, 20.000 genes, no recuerdo el número. Lo que podíamos saber es, extrayendo RNA en cierto estadio o en cierto momento, qué señal teníamos para cada uno de los genes. La diferencia entre estos de los microarrays, o sea, hoy en día usamos RNA-seq cuando antes se usaban microarrays en general, y la gran diferencia es que con RNA-seq nosotros podemos secuenciar lo que haya, sin saber qué es lo que hay anteriormente. Para generar un microarray teníamos que saber las secuencias, y lo que vamos a hacer es ver qué cantidad, podíamos cuantificar qué cantidad teníamos de cada una de esas secuencias o secuencias parecidas que iban a hibridar ahí. Siguiendo un poco con esto, bueno, básicamente le voy a decir, en el año 2000 es donde se completa el genoma humano, después empiezan a hacer ya variaciones del genoma humano. El genoma humano, cuando se completó, costó muchísimo dinero, se hizo en realidad es un híbrido entre muchas personas diferentes. Y bueno, hoy en día, como ponía antes, que ponía en el futuro, ya se empiezan a hacer secuenciaciones de secuencias simples. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente en muchos de estos protocolos que usamos en biología, lo que se hace no es secuenciar una secuencia sola, sino que realmente primero se amplifica y se ve la señal sobre un montón a la vez, lo cual puede generar ruido o puede quizás no servir, o puede ser peor para cuando uno necesita saber exactamente una secuencia, o secuencias que tienen baja, mejor dicho, secuencias que no sean muy abundantes en la célula. Este grafiquito que le pongo acá es un grafiquito donde se compara una ley que es la ley de Moore, que es una ley que dice que la cantidad de transistores se duplica cada 2 años en los microprocesadores. Es una ley que alguien descubrió, empírica, digamos, alguien descubrió que se cumplía en las computadoras, en las calculadoras, Moore, y en realidad hay otra ley parecida que dice que también la capacidad de almacenamiento se duplica, y en principio cuando se empezó en los 90 con todo esto de secuenciación, estábamos todos contentos porque lo que se veía es que los secuenciadores acompañaban a la velocidad, o sea, al avance que podíamos tener en las computadoras para procesar los datos. Pero en realidad lo que pasó a partir de los años 2000 más o menos es que estamos generando muchísimas más secuencias de la capacidad que tenemos de procesamiento. Esto significa que las bases de datos van creciendo y que existen un montón de datos dando vueltas por ahí que todavía no han sido procesados, o que simplemente digamos, no ha habido tiempo de mirarlos, o que la gente que hizo el experimento lo miró, pero nosotros los podemos recuperar para mirarlos en otro lado. Todas las secuenciaciones que hacemos hoy en día, cuando se publica un artículo, un estudio, es obligatorio que se submitan, que se envíen a bases de datos públicas, con lo cual siempre podemos recuperar algunos de los experimentos que se hizo, volver a procesarlos y obtener nuestras propias conclusiones a partir de esos datos. Bueno, ahora les voy a hablar ya en concreto de lo que hacemos cuando hacemos secuenciación del genoma completo, el whole genome sequencing. Lo primero que hacemos es agarrar un DNA, o sea, extraer el DNA como les mostré antes, y ese DNA
normalmente por sonicación se parte, o sea, con ultrasonido se puede partir y se parte en diferentes fragmentos. Esto es para Illumina, es una máquina que es un tipo de secuenciación que es de lo que más se usa ahora. Si tuviésemos, por ejemplo, el Oxford Nanopore, en principio no tendríamos por qué sonicar el DNA, o se haría de otra manera porque necesitaríamos fragmentos más largos. O sea, la relación de esto es que nosotros no ponemos el DNA entero en principio, sino que lo que vamos a hacer, como vamos a secuenciar fragmentos cortos, que es una de las características que tiene este tipo de secuenciación, secuencia mucho pero muy corto, entonces lo necesitamos partirlo. Luego se reparan los extremos, todo esto se hace, digamos, en el laboratorio, y luego se les agregan unas colas de poli A y se les ligan unos adaptadores, y luego todo esto se mete en esta máquina que vemos acá, y esta máquina lo que nos da de salida es un archivo gigante que ocupa un montón de gigas, que va a representar esto que ven acá. Esto que ven acá son los reads. Los reads serían las lecturas. Es la unidad con la que vamos a trabajar con cualquiera de estas técnicas. Le llamamos reads. Estas lecturas van a representar los extremos de los fragmentos que teníamos al principio. ¿Por qué van a representar los extremos de los fragmentos? Porque la máquina lo que hace es secuenciar desde una punta y desde la otra punta. La secuenciación normal, hay otros tipos, ¿no? Podría secuenciar desde un solo lado. Pero en principio vamos a saber que nuestro read vino de un fragmento, o sea que tenemos un read que vino de un fragmento, y vamos a tener un segundo read que es el otro lado que vino del otro fragmento. ¿Cómo funciona más o menos esto adentro de la máquina de Illumina? Cuando nosotros preparamos el DNA, esto también se tira a lo que sería una placa, que sería, por decirlo de alguna manera, como un chip. Las más modernas tienen separaciones, tienen celdas, por ejemplo. En las primeras, como estas que se ve acá, no había celdas, sino que nosotros tenemos una preparación con unos adaptadores que se van a pegar a su complementario en la placa esta. Esto va a ser al azar, se va a pegar cualquiera, los adaptadores son todos iguales, el rojo y esto. En realidad vamos a tirar una concentración donde no vamos a saturar a toda la placa, sino vamos a pensar, por lo menos, que cayeron en lugares diferentes. Luego se hace una amplificación, que es lo que les decía antes. En realidad nosotros estamos secuenciando muchas moléculas a la vez. La original es una, pero en este paso lo que hacemos es amplificar, que es un crecimiento por clústeres. Es un tipo de amplificación por puente, que le llaman, donde paso a paso se va soltando un extremo, se va poniendo al otro extremo y se va haciendo la complementaria, y al final lo que logramos es tener como grupitos que representan todos a la misma secuencia. Una vez que tenemos estos grupitos que representan a la secuencia, lo que se hace es, incorporando de vuelta un cebador que va a ir a uno de los adaptadores que tuvimos, o sea que va a ser universal para todos, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que se hacía en capilaridad, donde lo incorporamos los nucleótidos, se va a unir al complementario, esos nucleótidos tienen un fluorocromo, o sea una tinta, esa tinta la vamos a leer, que sería por ejemplo el paso este de acá. Cada uno de estos sería como un clúster de estos de acá, visto desde arriba. Hay mucho espacio vacío, que es donde no unimos nada, y donde se ven los circulitos, los colores, sería cuál es la tinta, cuál es el nucleótido que se le incorporó en ese ciclo. Después se vuelve a hacer lo mismo. Se limpia, se remueve el terminador, se hace un segundo ciclo, etcétera, etcétera. Cada uno de estos ciclos lo que nos va a dar, en el primero, si se fijan, teníamos un verde y un verde, o sea, teníamos una C como primer nucleótido en este clúster, después en este clúster una A, y acá teníamos de vuelta una C, después una T, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que vamos a tener al final es que, si miramos
cada uno de los clústeres, vamos a tener un grafiquito como este. Un gráfico como este significa en realidad, acá se ve muy claro que este es un verde, o bueno, digamos, pero en realidad podríamos tener, perdón, este está puesto al revés, este sería como si fuese el 1, donde teníamos un rojo, sí, un amarillo, un verde, ¿no? El 1, el 2, el 3. Entonces lo que vamos a tener en realidad es que digamos, un sensor, una cámara, va a ir leyendo desde arriba los colores que van saliendo en los clústeres y va a decir, para cada clúster va a tener una cosa parecida a esta, donde va a decir, vi más amarillo que otra cosa. O sea, nada es perfecto. Vamos a tener más o menos intensidad de uno. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al ciclo 47 o al ciclo 100 en las máquinas nuevas o algo parecido, vamos a ver que ya no empieza a funcionar bien. Puede ser que falte reactivos y puede ser, o sea, empiezan a fallar cuanto más ciclos hace la máquina. Entonces, lo que nosotros podemos asignar con buena probabilidad, que esta era una A, por ejemplo, que era un rojo, pero en el ciclo 47 nosotros no podemos saber ya qué secuencia tenemos. Ahí es donde dejamos de tener una lectura. ¿Qué es lo que nos escupe la máquina? Nos escupe un archivo así. Un archivo que tiene 4 líneas para cada una de estas lecturas. Entonces ahí es donde empieza el trabajo puro de bioinformática. Esto que les explicaba, que había salido de la máquina, es un archivo que tiene un montón de gigas, y en esos gigas lo que se ve siempre que son 4 líneas. Cada 4 líneas vamos a representar un read. En la primera línea tenemos todo el identificador del read, que sería esto de acá. Esta identificación de acá nos permite saber en qué máquina, en qué corrida se hizo, con qué, etcétera. O sea, un montón de información. Estas dos últimas serían las posiciones de donde está el clúster que estaba leyendo el read. O sea, un montón de información que nos permitiría rastrear luego de dónde vino específicamente este read, o si tenemos alguna duda, saber que acá tuvimos que hubo un problema con esta máquina o que la máquina no funcionaba bien, y con esto, todo esto es la información que tenemos acá. La información que queríamos de verdad es la segunda línea, que es la información del read. Luego viene otra línea que no sirve para nada, que antes servía, que normalmente empieza por un más, que puede decir o no decir algo, y luego viene una línea con símbolos raros. Estos símbolos raros son la calidad, es esto que se ve acá. Esta calidad sería la calidad, o sea, cuánto nos podríamos creer, según esto de los colores que veíamos antes, el histograma de colores, cuánto nos podríamos creer cada una de estas bases. O sea, podemos decir que cada una de estas bases va a tener una calidad diferente. Normalmente hacia el final, esto es medio indescifrable así, vamos a ver que baja la calidad de las secuencias. Esto es algo general. Si tuviésemos pair and reads, significa reads apareados en los extremos, o sea que de nuestro DNA original nosotros secuenciamos una parte para la derecha y una parte hacia la izquierda, en los identificadores veríamos que sale, por ejemplo, un 1, un 2 al final. Con lo cual sabríamos cuál va con cuál. Nosotros sabíamos que teníamos read apareados, que teníamos un extremo, el de la derecha o el de la izquierda, o el forward y el reverse, o lo que sea, como le queremos llamar. Lo que sabíamos era que lo que teníamos era un DNA completo. Ahora lo que podemos saber, cuando tenemos estos archivos, sabemos que el extremo de este fragmento tiene esta secuencia y el otro tiene este. Pero no tenemos información qué es lo que pasaba en el centro. Nosotros podemos saber más o menos cuánto tiene. No sabemos tampoco cuánto tiene cada uno de los fragmentos. Podemos hacer un histograma de cómo lo sonicamos o cómo lo descompusimos al DNA y saber más o menos que cada fragmento tiene 300 nucleótidos, 300 pares de base, más o menos cuánto. O sea, podemos tener una distribución. Entonces nosotros podemos decir que tenemos esta secuencia y esta secuencia a más o menos esto. Pero sabemos que esta secuencia va a estar cercana a esta. Con todo esto lo que vamos a hacer es armar un rompecabezas.
nuestro genoma, nuestro cromosoma original, o sea, lo máximo podríamos armar, si somos muy buenos, si todo sale bien, es armar todos los cromosomas. Los cromosomas están separados. Entonces, acá queríamos armar un cromosoma, lo que podemos hacer es, no lo sabemos cómo es, lo que podemos hacer es viendo cómo se superponen nuestros reads, y con esto podemos ir armando, digamos, una región contigua. Si tenemos suficientes reads, podemos sacar todas las letras o sea, todos los nucleótidos, inferir todos los nucleótidos que irían en esta región. Fíjense que si yo, por ejemplo, superpongo esto con otro que se superpone, con otro, llegaría hasta acá. Y entonces lo que puedo hacer es resolver toda la región de las Ns. Estas regiones de nucleótidos contiguos, donde sabemos exactamente qué nucleótidos tenemos, se llaman contigs. Cuando nosotros podemos unir dos contigs usando uno de nuestros reads, del cual no sabemos qué secuencia tiene, y tampoco sabemos exactamente el tamaño, pero podemos estimar un tamaño, podemos armar un scaffold. Son dos contigs a los cuales pudimos alinear los dos extremos, y en el cual nos quedó una región donde tiene Ns. Normalmente cuando tenemos un genoma terminado, se llaman igual genomas BLAF, nunca están terminados al final, porque siempre hay regiones que cuesta encontrarlas, o que son variables, o el organismo era diploide, secuenciamos todos juntos las dos copias, cosas así. Entonces, cuando tenemos el genoma terminado, normalmente vamos a tener scaffolds. Vamos a tener regiones donde vamos a tener Ns. Y muchas veces no es culpa de la máquina de secuenciación, sino es culpa de cómo extrajimos el DNA, o es culpa de que hay regiones que nunca la pudimos limpiar del todo. Hay otras regiones que son teloméricas, centroméricas, que son muy repetitivas, y donde nosotros, imagínense que tenemos unos iguales, no podemos saber cuántas veces apareció un read, o cuántas veces lo extendemos, o regiones duplicadas. O sea, hay un montón de regiones donde nos quedarían al final en lo que llamamos un scaffold. El scaffold va a ser un archivo de texto en la computadora, con todas las letras, con ATGC todo el tiempo, y en alguna región va a tener una E, por ejemplo. Otra cosa que podemos mirar es el coverage. ¿El coverage qué significa? Significa qué cobertura tenemos de reads encima de cada una de las regiones. O sea, una vez que terminamos de mapear, una vez que terminamos de ensamblar, lo que podemos hacer es alinear de vuelta todos los reads que teníamos a nuestro genoma, digamos a nuestros scaffolds, mejor dicho. Entonces, al alinear los reads a los scaffolds, lo que vamos a ver es que hay regiones, esto representaría un poco lo que sale acá, regiones que están muy cubiertas, donde podríamos llegar a tener una profundidad que se llama cuántos reads hay encima de una posición, una profundidad de 35 reads, por ejemplo, y otra región donde tengamos menos reads, donde tenemos una profundidad de 4 reads. Esto puede darse, por esto que les decía, que hay regiones que podrían estar repetidas, por ejemplo, y acá nosotros hubiésemos ensamblado sin querer colapsado varias repeticiones en una, y en realidad siempre tenemos una profundidad de 4. Esto va a depender un poco cuando nosotros también, digamos, tenemos la profundidad de secuenciación que esperamos cuando enviamos a la facility, que se llama donde lo vayan a secuenciar quien tenga la máquina. Estas máquinas son carísimas. Entonces, normalmente enviamos este DNA, el DNA se extrae y se envía, ahora los más baratos, como siempre, son los chinos, por ejemplo, para secuenciar. Entonces se envía a China. Cuando lo enviamos a China, nos preguntan cuántos reads queremos, y cuántos reads queremos es según qué profundidad de secuenciación vamos a querer al final de nuestro ensamblado. Pero es muy diferente, por ejemplo, si es una bacteria o si es un ser humano, por ejemplo. Entonces, nuestra profundidad de selección en el caso de DNA, de genomas, va a tener que ver con el tamaño que tiene el genoma. Por ejemplo, nosotros si nos manejamos con los mamíferos, vamos a tener genomas que van entre 1 giga y 10 gigas. Por ejemplo, el humano ratón tenemos más o menos 3 gigas. Cuando digo 3 gigas
3 GB, sino 3 gigabases en, digamos, el contenido haploide. O sea, cada una de las copias, digamos, cada copia son 6 gigabases. Digamos, perdón, las 2 copias serían 6 gigabases, serían 3 gigas. Ese sería el contenido haploide en todo caso. Si nosotros mandamos a secuenciar, por ejemplo, un hongo puede tener más o menos 20 megas. Nosotros extraemos DNA y si tenemos un orden de magnitud entre lo que es una mosca y un humano, para tener la misma profundidad de secuenciación o resolver un genoma, vamos a necesitar secuenciar, poner 10 veces más, 100 veces más, 1000 veces más, depende de lo que sea. Por otro lado, esto es en la planta, por ejemplo, si se fijan, las plantas o bueno, más que nada en los protistas, hay unas diferencias muy grandes. Por ejemplo, en las plantas hay diferencias, creo que de 300 veces entre el genoma del arroz y el genoma del centeno, si mal no recuerdo, y la planta en realidad no parece mucho más complicada una que la otra, o sea que la complejidad final del organismo no estaría siendo vista cuando miramos el tamaño del genoma. A nosotros en realidad lo que nos gustaría es poder agarrar el cromosoma entero, estirarlo y secuenciarlo entero. Estas máquinas no lo pueden hacer y lo que vamos a hacer es secuenciar fragmentos. Estos fragmentos pueden tener diferentes tamaños. Una capacidad que nos está, o sea, al poder secuenciar cada uno de los extremos del fragmento, nosotros podríamos tener fragmentos de diferentes tamaños y hacer diferentes secuenciaciones, y con eso poder pasar por encima, por ejemplo, de regiones conflictivas. Que eso hay otra técnica que se llama MatePair, que permite hacer regiones más largas. O sea, tenemos una región, en este scaffold vamos a tener una región de N, una región desconocida, van a ser todas letras menos esto de acá, donde vamos a tener una región desconocida. Y esta región desconocida puede haber sido resuelta porque utilizamos este pair enrich. Hay otro método que normalmente hacemos cuando vamos a hacer genomas completos, que se llama MatePair, o sea, algo parecido, que la diferencia es que es un protocolo diferente de cómo se generan, digamos, las librerías, y lo que se hace es tener los extremos, en realidad invertidos, pero eso no importa, es un problema para la computadora nada más, los extremos invertidos de una región muchísima más grande, que esas son realmente el tipo de librerías MatePair que utilizamos para hacer la parte de scaffolding, o sea, poder unir los contigs que normalmente los resolvemos usando las librerías PairEnd.